Bien, no responde la tutora. Mientras tanto, vamos a armar el contexto, ¿ya? Entonces, recordarles un poco lo que es el primer tema de esta sesión, ¿sí? Que tiene que ver con eh, el poema de Mio Cid. El poema de Mio Cid tiene un contexto importante. Es un marco que no debemos soslayar y nos va a servir para entender eh, el objetivo también de esta composición. Es un poema épico importante, pero esta introducción va a ser como una especie de cosas que deberías saber antes de abordar el poema de Miocito. Ay, bueno, voy a intentar otra vez, que necesito mostrar otra vez. ¿Cómo está, señora Manuela? Necesito el permiso para mostrarles. Uy, es que no tengo cómo mostrar las diapositivas. Ya, gracias. Ya, bien, parece que no hay servicio eléctrico en San Marcos. No sé qué ha pasado, pero vamos a ver. Eh, yo creo que, y lo bueno es que estamos preparados para todo. Y ya, ¿qué les estaba diciendo? Yo me olvidé. Ah, sí, que debemos también estar listos, ¿no? A ver, entonces, ya, así mejor. Ya. Sí, les dije que debíamos pensar en el contexto. Bien, perfecto. Ya, ahí está. Ya pueden observar, me parece, literatura española, Edad Media, poema de Mio Cid, tópicos renacentistas del siglo de oro español y llegamos también a las características de la novela picaresca. Bueno, datitos que debemos saber para comenzar con el poema de Mio Cid. ¿Qué es lo que debo saber? Primero, número uno, tal vez ya lo sabían, primero, si están viendo la diapositiva, ¿no? Eso también me tienen que avisar, profesora, no se ve, no se escucha, ¿ya? Lo primero es que sí existió el Cid. Parece que eso sí lo tenía claro. Número uno, sí existió el Cid. Mm, y además, sí tenía fama amplia, una fama reconocida como un gran batallador. ¿Ya? Esta fama era reconocida por los cristianos y por los musulmanes. En la vida real, el Cid podía ser contratado por los musulmanes y también por los cristianos. ¿Correcto? Por favor, eso también es importante que lo tomen en cuenta. Y era un gran guerrero, gran domador de caballos, ducho en las espadas, y esto estaba extendido. Pero lo cierto es que fuera del poema, en la vida real, eh, el
Rodrigo Díaz de Vivar o Ruy Díaz de Vivar prestaba sus servicios a musulmanes y cristianos, ¿sí? Y allí hay cierta fractura con el poema, ¿no? Pero el poema es ficción. Ahora, la ficción siempre va a beber o se va a inspirar de hechos reales. Bueno, ¿qué tenemos más? Dos, el marco, el contexto en el que vive el Cid, el contexto. ¿Cuál es el contexto? Primero tenemos, uno, la invasión musulmana. ¿Cuándo fue? ¿Cuándo inicia la invasión musulmana? ¿Quién me dice? Y luego dos, ya se olvidaron. Siglo VIII, Miss. El siglo VIII, muy bien, el siglo VIII, estimado. ¿Y cuánto creen que se quedaron los musulmanes en la península ibérica? Ojo, un momento es la conquista, otro la convivencia. ¿Cuánto tiempo permanecieron los musulmanes y echaron raíces, ¿sí? En la península ibérica. Hasta la calle de Granada, Miss. ¿Cuánto tiempo se quedaron? Eso es importante porque quiero que entiendan que los árabes son una cultura muy atractiva y en ese entonces atrae sus hábitos, sus costumbres, su forma, sus armas, la forma como se desarrollan en la guerra, su arte, su vocabulario. Todo empieza a dar una especie a echar raíces en la península. La convivencia es importante, pero ¿cuánto fue que se quedaron? 8 siglos, Miss. 8 siglos. 8 siglos. ¿Mm? Ahora, la expulsión de poner la reconquista, porque así lo pintaron, ¿no? Lo vendieron, la reconquista de España para aquí viene lo bueno, cristiandad. Ese fue el contexto. Este es el contexto del Cid. Ya está, ahí está. Entonces, dos, el contexto. Pero comenzamos con la invasión musulmana en el siglo VIII, la permanencia de 8 siglos, pero hay intentos, ¿no? Esa reconquista de España para la cristiandad es el contexto del Cid. Ahora, también otro punto importante. El Cid no era noble. ¿Qué significa eso? El Cid no pertenecía a la nobleza. Y eso está mal, está bien. ¿Qué problemas le trajo no pertenecer a la nobleza? Eh, Cuando los musulmanes
ya se establecen en territorio español, en la península. También hay representantes de los reyes musulmanes, por supuesto. Están los califas. Y los propios reyes musulmanes hacen también sus políticas dentro de sus conquistas. Así que dividen la península. Y la dividen políticamente mediante sus intereses. Y así que ellos, en su gran mayoría, son poderosos y toman las tierras del sur de la península. Y en el norte, en su mayoría también, se quedan los señores cristianos. Ahora, esto no quiere decir que no habían reinos cristianos en el sur, sí había, pero en su mayoría los reinos cristianos estaban en el norte. Y también coincidía que los reinos cristianos más conservadores estaban en el norte, por ejemplo, el Reino de León. Y estos reinos eran conservadores no solo con sus hábitos y sus costumbres, sino también con sus ascensos sociales. El ascenso social en estos reinos se daba por la sangre, la nobleza, el linaje, ¿no? Vale decir, yo tengo este título nobiliario gracias a mi padre, mi abuelo, mi tatarabuelo, le venía de sangre, ¿no? El ascenso social a los señores de la corte. Eso se llama nobleza linajuda. Es una nobleza de sangre, de abolengo. Y está la otra nobleza, la nobleza a la que pertenece el Cid Campeador, es la nobleza advenediza. El advenedizo es el recién llegado. Y le dicen, y este advenedizo, o sea, recién llegaste, ¿tú qué sabes, no? ¿Quién eres? Pero la nobleza advenediza tenía que ganarse el ascenso por los méritos en guerra. El ascenso social se da por los méritos en guerra. Ahí está. Entonces, el Cid no tenía nobleza, pero sí tenía un lugar en el estamento social. Me parece que era infanzón y estaba en la corte. El rey lo tenía en la corte. ¿Y por qué? Porque era un gran guerrero. Vale decir que no todos los advenedizos o de la nobleza advenediza inmediatamente tenían ascenso social. Debía ser un campeador. Entonces, muy pocos, ¿no? Muy pocos. Otro punto que les va a llamar mucho la atención, el Cid fue fuera del texto, fuera del texto. Todo esto es fuera, con como los 4 puntos que debes saber antes de visitar el poema de Mio Cid. 4. El Cid fue el primero, el Cid fue el primero de nobleza
venediza en tener un reino. Valencia. Esto también es muy estudiado, ¿sí? Por los entendidos, los críticos. Y aquí va el enunciado número 5. ¿Dónde o qué tiene España para mostrar sobre esta? Porque esta es una joya de la corona, el poema. ¿El poema existe en España? ¿Sobre qué estamos haciendo los datos? ¿Existe el poema? Sí, el manuscrito, o sea, la copia de Perabat, el manuscrito más antiguo, se halla en la Biblioteca Nacional de España. Y yo pienso que esa es la verdadera joya de la corona. Este manuscrito es de 1307 aproximadamente, ¿ya? Y le pertenecía, o encontraron en sus cosas, a Perabat. Ahora, eh, recuerden, lo que tenemos son copias, ¿no? O sea, copian, ¿no? Los curas copian, los filósofos copian, hasta que llega el invento de la imprenta, hasta que Gutenberg se ilumina. Pero antes se tenía que copiar y copiar. Pero eso no para las masas, obviamente. Las masas eran ignorantes y así debían mantenerse, ¿verdad? Así debían seguir. Bueno, ahí están las 5 cosas. 5 cosas que debes saber. Ahora sí vamos al poema de Mio Cid. Voy a correr, porque me olvido de correr las diapositivas y ustedes tampoco me dicen corra las diapositivas. Literatura española medieval, poema de Mio Cid, el contenido, siglo de oro español, renacimiento, tópicos renacentistas y novela picaresca, pero características. Me han pedido, si en presencial me dicen, profesora, pero usted haga el lazarillo. Tengo que guiarme del temario. Tengo que guiarme del temario y lo que pide la boca. Vamos al poema, entonces. Ahí está el contexto que les comentaba, ¿sí? Este contexto, claro, lo que pasa es que la España es como un conglomerado de invasiones. Estaban primero los visigodos y antes de los visigodos también parte de los romanos. España, España es el primer estado europeo que se hace cristiano también. Y luego la invasión musulmana, que de hecho fue la que más ha influenciado en la vida artística, política y, ¿por qué no, también decirlo económica? Pero esta guerra de la reconquista, eh, debía ser presentada ante la población como una especie de recuperación de las tierras españolas para la cristiandad, porque los reyes no iban a tener tanto apoyo si lo presentaban como parte de eh, sus intereses. Pero los reyes, estos pequeños reyes, los señores, los que tenían tierras, al presentarlo de este modo, vamos a luchar contra los malos, los musulmanes, ¿sí? Pero ustedes no crean que vamos a recuperar España para nosotros. No, 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 es para la cristiandad. Y hacen que esta guerra tenga características de guerra santa, ¿sí?
Y es así como se enrumban a esta empresa de la guerra de la reconquista española. Allí tienen, por ejemplo, la consolidación de los reinos cristianos porque había una empresa que es la guerra de reconquista. Los reinos de León, de Castilla, de Navarra y Aragón son como los primeros que impulsan, ¿no? Impulsan esta, esta suerte de, vamos a decir, proeza, ¿sí? Ahí está el poema de Mío Cid. El poema de Mío Cid es un cantar de gesta. Los cantares de gestas de la época, vale decir franceses, alemanes, no tenían tono realista, sino más bien fantástico. Así que se desbordaban junto con sus héroes. En el caso del Cid no fue así, el tono siempre fue realista. Y una diferencia fundamental y que llamó mucho la atención es que a diferencia de sus pares, el Cid tiene familia. El Cid tiene familia. El Cid quiere a su familia, a su esposa, a sus hijas. Vela por ellas. Importante también. Hay un mensaje allí subliminal. El Cid no se deja llevar por sus emociones y sus sentimientos como sí sucede con otros caballeros de otros cantares. El Cid siempre obedece. El Cid obedece eh, las reglas impuestas por la nobleza, por su rey. Las normas regias las obedece. El Cid no es capaz de desobedecer. Y en ese sentido es muy prudente. El Cid es un hombre prudente. Es un batallador prudente. Dentro del poema, por supuesto. El poema tiene 3 cantos y los versos en las estrofas, los versos son irregulares. La métrica es irregular. Cuando una métrica es irregular, cuando cada verso en el conteo de sus sílabas tiene una numeración distinta. El primer verso puede tener 10 sílabas, el segundo verso 12, el tercero 16, el cuarto 14 y así. Es distinto número de sílabas, por lo tanto, no tenemos un número de sílabas regular, sino irregular. Otro punto importante dentro de la forma, cómo se presenta el Mío Cid, tiene una rima asonante. ¿Qué es una rima asonante? Bueno, los versos y sus últimos, las últimas palabras de los versos, la coincidencia del sonido solo se da en la vocal, mas no en la consonante. Coincidencia vocálica, rima asonante. Coincidencia vocálica y consonantes, rima consonante. Rima consonante. Bueno, pasemos entonces al poema ya en su cuestión de fondo. Ya saben, cada cantar, cómo se titula. 3 cantos, poema de Mío Cid. Miren ustedes, que se entienda por favor que el poema de Mío Cid recién comienza a escribirse en el siglo XII. Antes tenemos composiciones orales transmitidas por los juglares, porque si no, ¿de dónde se escribió? ¿De dónde se fue?
copiando y copiando, ¿no? De la transmisión de estos artistas ambulantes llamados juglares. Bien, tenemos el primer cantar, que es el destierro del Cid, el segundo canto, las bodas de las hijas del Cid, y el tercer canto, la afrenta de Corpes. Entonces, estos señores, dueños de tierras, de reinos, se, se unen y, bueno, ya tienen prédica, ya tienen la fe, ya tienen sus manifiestos, ya tienen su narrativa, sus discursos, les falta un héroe. Este es el héroe, se conforma un héroe. Y el tercer canto, la afrenta de Corpes. Vamos entonces. El primer canto. Les dije que habían reinos muy conservadores y en este caso envidiosos también del ascenso social eh, del Cid, porque el Cid era el que más botines traía para el reino, el Cid era un hombre valeroso y bueno, comienzan estas envidias entre quienes no sabían de armas ni de guerras y solo todo el tiempo estaban ostentando pues su sangre, su abolengo, su nobleza. Pero como el Cid está en la corte, eso hace aún más eh, interesante esta convivencia, ¿no? Así que los envidiosos arman una calumnia y le dicen a Alfonso VI que el Cid se está robando las parias reales. Y las parias reales tiene que ver con el tributo que pedían los señores, los reyes, a los que protegían a los pequeños reinos. O sea, era una especie de, bueno, estamos hablando de el sistema feudal, ¿no? Porque entonces el rey, ¿de qué va a vivir? El rey, vienen los pequeños reyesuelos, ¿no? Y así. Entonces los señores grandes le piden a los pequeños a los más pequeños y así. Tributos, parias. Bueno, el rey Alfonso VI se lo cree y mediante un decreto real ordena al Cid que se vaya del reino, ¿no? Ordena el destierro del Cid. Y hay una serie de indicaciones, además, que siguen a este decreto del destierro. El Cid no puede llevarse ningún bien, eh, no puede recibir ayuda de ningún tipo de la población ni hospedaje, y, y también tiene un tiempo, ¿no? Muy corto para irse, para irse. El Cid va a obedecer. Lo primero que hace es dejar a su mesnada y les dice, bueno, he caído en desgracia, así que ustedes no están obligados a seguirme. Es un camino incierto, un viaje incierto. Y la mesnada, o sea, sus hombres, deciden seguirlo. No sin antes sacar provecho de la calumnia, ¿no? Así que utilizando la calumnia esta de que el Cid es un vil ladrón de parias reales, visitan a los judíos Raquel y Vidas y llevan estas parias reales, supuestamente, ¿no? Las llevan en un cofre y obtienen un préstamo de estos prestamistas judíos. Pero lo que han echado en los cofres es arena, por eso pesa tanto, pero los judíos se lo creen, engañan a los judíos, pero es para permanecer al lado del Cid.
Bueno, el campeador se va, se separa de su familia y creyente, es muy creyente y continúa es lo que sabe hacer, ¿no? Porque él se entrega al destierro, pero cortesano no es el Cid campeador. Y así que va a comenzar sus justas, sus batallas, conquistar reinos es lo que sabe, coger botines es lo que ha hecho a lo largo de su vida y todo por lealtad a su rey. Y no va a dejar de hacerlo fuera del reino de, de Alfonso VI. Y lo que hace primero es eh, atacar a los moros. Una vez que ataca a los moros, que conquista sus tierras, tiene los botines y comienza a enviarle regalos al rey. El rey está conmovido porque el Cid ha obedecido y además busca el perdón real. Así que le envía dádivas, regalos, botines, presentes y se hace señor de Valencia. Le quita a los moros Valencia y él se encumbra como el señor de Valencia. Y le pide al rey Alfonso VI reunirse con sus hijas, su esposa, reunirse con su familia, que lo autorice el rey. El rey ya pues había recibido tantos presentes, el rey está conmovido y el rey le dice, por supuesto, no solo te perdono, Cid campeador, ya estamos en el segundo canto, ¿eh? No solo te perdono, sino que además he concertado matrimonios muy convenientes para tus hijas con los infantes de Carrión. Ahora, no importa si el Cid duda o no de este matrimonio y de la integridad de los infantes de Carrión, porque si lo ha concertado el rey, tiene que obedecer, nada más. Así que se dan estas bodas, las bodas de las hijas del Cid. El Cid es un magnate, tiene mucha riqueza, mucha fortuna, es el señor de Valencia, invita a a los infantes de Carrión y a sus hijas a pasar un tiempo en el reino de Valencia, pero suceden dos hechos que los que hacen ver a como unos cobardes, canallas después, y es dos escenas fundamentales, ¿no? La primera escena es cuando están en Valencia, las hijas, sus esposos, los infantes de Carrión están allí, los hombres del Cid. De pronto, la mascota del Cid sale de su jaula, un león. No sé, para los que han leído recuerdan esta escena. Y el león aparece pues, frente a los hombres del Cid, a las hijas y a estos infantes de Carrión. Y los únicos que salen alborotados, ahuyentados, detrás de sus esposas, son los infantes de Carrión. El Cid aparece en la escena y lo que hace es tan solo con la mirada, hace que el león regrese a su jaula. El segundo hecho que ya los encumbra como unos reverendos cobardes es cuando los moros regresan a Valencia y quieren tomar Valencia nuevamente, reconquistar Valencia. Todos salen a pelear, todos salen a batalla, menos los infantes de Carrión.
Ojo que cuando se casan las hijas del Cid, cuando se casan las hijas del Cid, un momento. Disculpen, es que se estaba acabando la batería, ya está, ya está cargando nuevamente. Ojo que cuando se casan las hijas del Cid, lo que quería que sepan es que hay una entrega de la dote, que en el caso del Cid debió ser una fortuna, ¿no? Esto de la entrega de la dote para las hijas. Y también lo que hace el Cid es entregar sus espadas, las espadas del Cid para sus entrega a los infantes de Carrión. Les entrega sus espadas, tizona y colada, ¿no? Bueno, lo que sucede es que ellos no participan, como les decía, los invaden nuevamente los moros tratando de recuperar Valencia y estos señores no participan en la guerra. Bueno, no guerra, sino en esta intentona de recuperar, ¿no? Eh, Valencia no participa. Están los hombres del Cid, el Cid, y bueno, ellos se quedan, dicen ellos, para cuidar a sus esposas. Bueno, los hombres del Cid se burlan de estos señores, abiertamente ya comprendieron que son unos cobardes y ellos deciden irse con sus esposas de Valencia y en el camino de el Robledal de Corpes es que desvisten a sus mujeres, las azotan, las golpean y las dejan amarradas a los árboles para que se las coman los lobos. Esto en venganza, ¿sí? Lo dicen por el león. Imagínense. Luego el Cid, al saber lo que había pasado con sus hijas, no cobra venganza, sino que va a las Cortes de Toledo. Las Cortes de Toledo son como una especie de tribunal que está presidido por el rey Alfonso VI. Y aquí dice, los de Carrión son derrotados. ¿Cómo fueron derrotados? Lo que pasa es que los hombres del Cid los retan a duelo, allí, en vista y presencia del tribunal y del rey. Y como no saben pelear, antes primero por su orgullo, los infantes de Carrión deciden aceptar el duelo. Y luego terminaron arrodillados pidiendo por sus vidas, suplicando por sus vidas. En ese momento, bueno, queda claro lo que sucede con los infantes de Carrión, son declarados culpables y llegan dos mensajeros a las Cortes de Toledo, son los mensajeros de los infantes de Navarra y Aragón. Ojo con Aragón, Aragón, ojo. ¿Mm? ¿Qué quieren estos mensajeros? Bueno, quieren casarse con las hijas del Cid, con las hijas del Cid. ¿Qué pasa aquí? Hay un tema importante, creo que no lo di a conocer, en que esta época y sobre todo para la configuración
de, del caballero en esta época, el buen nombre, la honra, el honor eran piezas fundamentales. No podía venir alguien a mancillar el buen nombre. Claro, si eres un delincuente, has cometido delito, bueno, que vas a estar luchando por tu buen nombre. Pero el honor era una especie de identidad primera del caballero medieval, de un caballero que tuviese las características de ser. Bueno, ahora esto del buen nombre y la honra no se entiende, no, pero el honor era un tema de, incluso de guerra. Así que hay con esta, con estos mensajeros y esta nueva propuesta de matrimonio para las hijas del Cid, hay una restitución también de la honra. Y ahora también hay ascenso social, más conveniente aún, porque por eso les dije, atentos con el apellido de Aragón. ¿Por qué? Porque ahora el Cid se emparenta con los reyes. Los reyes, nada menos. Sí, allí tienen ustedes, sí, el tema, bueno, de eso ya hemos hablado, de esto también, el género, los cantares, también. Y antes de pasar al siglo de oro español, sí, no sé si están en sintonía conmigo o se durmieron, han regresado a dormir. Bueno, finalmente lo que dice Xiomara tiene que ver con lo que he venido repitiendo desde el inicio. Son unos cobardes. Son unos cobardes. Bueno, y son los mismos hombres de, no he dicho, no, lo que tú dices no es incompatible con lo que les acabo de contar. Y eh, la, todo el tiempo los infantes tienen conversaciones, diálogos, no son profundos tampoco, pero en donde se muestran envidiosos de la posición de su suegro. Y está esta idea de discutir la posición de su suegro, de por qué él tiene tanta fortuna sin nobleza. La idea es, ¿y por qué nosotros con nobleza no tenemos tanta fortuna? ¿Sí? Y lo que tú dices está perfectamente ligado a lo que digo. Son unos cobardes, unos canallas. No saben pelear y lo que sucede en las Cortes de Toledo confirma, confirma y crea fama ya ante los ojos, ante la retina del tribunal, que es lo que se esperaba, que se sepa, que se sepa quiénes son realmente, quiénes son realmente. Unos pusilánimes, pero además canallas por lo que hicieron, ¿no? Que creo que eso debería ser lo más importante. A ver, ¿por qué vengarse con sus esposas? ¿Por qué no vengarse de los hombres del Cid? Porque finalmente los hombres del Cid eran los que se burlaban de ellos. ¿Por qué no burlarse con ellos? ¿Por qué no vengarse, perdón, con ellos? ¿Por qué con las mujeres, con las esposas? Ya que has puesto esa carita así, ¿por qué no burlarse, por qué no vengarse con la mesnada? Eh, Son el emblema, estos infantes, son el emblema de la cobardía absoluta, unos miserables. Porque ¿por qué no vas y le haces la lucha o la batalla a la mesnada?
porque la mesnada se burlaba de ellos. El Cid no, ¿ah? El Cid no se burló de ellos en ningún momento. A mí me parece que la mesnada ocultaba, sí, del Cid, cómo que ridiculizaban a la nobleza. ¿Quiénes? Ah, ya, 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 para lo que, bueno, los juglares, pero los juglares, ¿qué eran? ¿Tenían nobleza? Mira, lo que pasa es que no es toda la nobleza, ¿no? Pero parte de la nobleza, como todo, en todos lados se cuecen habas. Desde esta nobleza que está envidiosa del Cid, de sus características, de sus habilidades, desde eso, dejarla en lo alto, es que no están hablando de toda la nobleza. Mire, yo les voy a dar un dato y se van a quedar asustados con este dato. No quiere decir que porque eran nobles de sangre, eran nobles en sus sentimientos. En todos lados se cuecen habas. Pero te da una idea de cómo era esta nobleza. Arman calumnias con tal de quitar a alguien que les resulta incómodo, ¿no? Del escenario. Así que por ahí lo quitan de lado. Ay, hijita, Xiomara, ¿cómo va a ser justicia si él mató a su hermano? Él mató a su hermano para que vean ustedes a su hermano Sancho. El rey muere, no me acuerdo cómo se llama el padre. Y la historia, esa es fuera de la historia. Obviamente eso no está en el poema de Mío Cid. El poema de Mío Cid está construido para que se pueda consolidar la figura del buen vasallo. Mira, tú tienes que ser como el Cid, obediente. ¿O acaso el Cid agarra y se venga y decapita a los infantes de Carrión? Porque si hacen eso a mis hijas, lo que hago yo, que soy un as, ¿no? El mejor de mi clase, el mejor guerrero, voy y ¿qué hago? Mato, ¿no? Mato con mis propias manos a estos dos tipos. Digo, si estoy dentro y tengo las habilidades del Cid Capeador, lo hubiese hecho un héroe francés, un héroe alemán, no él. Pero ¿quién está construyendo esto? ¿Quién está construyendo esta prédica, esta narrativa? ¿Quién? Los mismos señores cristianos. Entonces, construyo esta narrativa porque necesito, ¿no? Crear un héroe. Pero el héroe tiene que ser obediente, porque esto viene porque los reyes son los que van a ir, ¿no? A reconquistar España para la cristiandad. ¿Para la cristiandad o para ellos? Para sus intereses. No, para la cristiandad. Antes, bajo la égida de Sancho, estaba el Cid Campeador.
Y yo les digo, no es de que todos los señores cristianos se querían, sino porque se quedaron los musulmanes 800 años en la península. Sí, los señores cristianos también estaban recontra separados y se peleaban entre ellos. Eran ambiciosos. Aquí, ¿cómo nos conquistaron? Díganme, ¿cómo nos conquistaron aquí? ¿Qué se aprovechó? Huáscar y Atahualpa. Huáscar y Atahualpa. No, hija, Huáscar y Atahualpa, la primera ley de la guerra. Divide y vencerás. ¿Y Huáscar y Atahualpa qué eran? ¿No eran hermanos? Ya pues. Entonces, no romanticemos los tiempos y que sí, que la corte era un dechado de virtudes y toda la gente se quería, por favor, si vamos a la vida de los reyes, ¿sí? Y lo que eran y lo que hacían y las manías que tenían y vamos a la realidad, ¿a qué terminamos llorando todos y con terapia? ¿Se acuerdan la segunda parte del Quijote? Ahí ya va muriendo el Quijote, porque su imaginación va cayendo y cayendo. Y ya sabe que está en un mundo real. Visita las casas de unos nobles, creo que eran unos duques, pero eran nobles. Y los nobles los invitan para burlarse de Quijote y Sancho. Y los tienen allí cautivos, burlándose de ellos, humillándolos. Esos eran los nobles. No todos, pero en su mayoría esos son los nobles. Ahora, tú dirás, ¿y por qué lo muestra Cervantes? Cervantes se debe a la corona. Cervantes dio servicios a la corona, prestó servicios a la corona Cervantes, entre una de las experiencias que vivió. Y regresa a España y España, por sus servicios, no le da absolutamente nada. ¿Se siente mal o no? Y siempre tuvo penurias económicas. Tenía hermanas. Estuvo prisionero Cervantes. Que la corona le pagó el rescate, no. Las hermanas tuvieron que hacer mil cosas porque no podían reunir el dinero que pedían me parece que eran los secuestradores turcos, eran piratas. Y él cuando sale, regresa a la península, se entera que incluso sus hermanas hicieron lo que no debían hacer para poder recaudar todo el rescate. Era un hombre que amaba mucho a las mujeres, las respetaba, siempre, Cervantes. Y eso se puede ver en su obra. Fuera de Mio Cid, regreso. Fuera de Mio Cid, fuera de Mio Cid, se sabe que el Cid era un mercenario. Le pagaba el musulmán, me voy con el musulmán. Me paga el cristiano, ahora sí te dejo hermanito porque él me está pagando más, me voy. Nuevamente, pero aquí te doy más, regreso con el musulmán. Así era. Pero esto no se va a contar en el poema de Mio Cid. No, pero cuál es el drama entonces, hija, de un héroe?
¿Cuándo te conviertes en héroe? Los héroes tienen enemigos y sus enemigos eran estos envidiosos de la corte, ¿sí? O sea, tú te encumbras como héroe cuando tienes un enemigo, ¿no? Y el enemigo siempre es el malo, porque si no serías un antihéroe. Si no, ¿cómo te vas a conformar como héroe? ¿Cómo eres el héroe de la historia? Debes tener ideales y entonces tus enemigos no lo tienen. ¿O acaso presentan a Alfonso VI como el malo? No. ¿Presentan a Alfonso VI como el malo? Así como había gente buena, gente mala en la corte, había gente buena. Pero yo les hago una pregunta siguiendo la lógica, que Xiomara está atenta, ¿sí? Y espero que todos estén como Xiomara también. Pero lo que pasa es que Xiomara sí ha leído la obra, ¿no, Xiomara? Porque después, si no, ¿cómo va a poder hacer todas estas disquisiciones? Ahora, alguno por ahí dirá más práctico, ¿esto le van a preguntar? No, pero también ella está siguiendo la lógica de toda literatura no es ingenua, ¿no? Se construye buscando un objetivo. El objetivo de un jovencito pequeñito, Goethe, cuando ya tenía su grupo, este romántico, y tenía sus manifiestos y tenía sus principios, ¿qué le faltaba? Su héroe. ¿Y qué tuvo que hacer? Crear una novelita. Ahora, no puede tapar todo eso, no puede tapar la envidia y eso, porque el tema es el tono que tiene el poema de Mio Cid es realista, realista. Bueno, yo quería, creo que ya no se va a poder, yo quería que ustedes vayan. ¿Tienen alguna otra consulta? Yo quería que ustedes vayan. Voy a abrir aquí la- las preguntas. Que vayan por favor a las preguntas. Sí, pueden por favor desde, solo con las preguntas del CID. Aquí está, creo. A ver, un momento. Y le van colocando las respuestas. Sí, no se preocupen ustedes. Xiomara, no digas yo solamente porque está muy bien, excelente que participes. Ya has creado dudas en tus compañeros y eso está bien, porque alguien preguntaba, eh, aquí, a ver, dice. Sí, no confundan sus lecturas con lo que dice la obra, ¿ya? Con lo que dice la obra. Pero alguien decía, aquí es Pedro Bermúdez, ¿no? Aquí preguntaba, Pedro Bermúdez es un caballero del Cid y justamente es el que reta a duelo, ¿no? a, a uno de los infantes. Para demostrar, ¿no? Porque eso también es parte de una trampa, para demostrar que estos infantes pues no valen la pena, ¿no? En absoluto. ¿Ya? No sé quién preguntó acá. Ya. Entonces, ya lo averiguaste, ya, muy bien.
Ya, esa es la diferencia, pues hay quienes han leído y otros no han leído la obra. Pero les digo que basta con que ustedes, eh, para el examen, ¿no? Basta con que ustedes, por favor, aquí escuchen y tomen en cuenta cómo está dividida en las diapositivas el argumento. Creo que las 4. No, no me deja abrir mi... Aquí lo abriré. Mm, Ya, ustedes también acompáñenme, ya creo que deben estar participando, contestando, ya, por favor. Tenemos uno, ¿cuál de los siguientes acontecimientos influyó significativamente en la evolución de la literatura española medieval? Ah, sí, la respuesta es uno. A ver, lo tenemos. Muy bien, uno de... Obviamente, Xiomara tenía que ser la primera, porque ella ha leído la obra. Lo intuyo por lo que ella coloca, ¿no? Luego, los demás, muy bien. Dos, dice, marque la alternativa que completa correctamente el siguiente enunciado. Una de las características formales de forma eh, del poema de Mío sí refiere que, claro, dos, B, B, de bueno, muy bien, excelente todos, no hay problema aquí. Tres, con respecto a la verdad o falsedad de los siguientes enunciados sobre el argumento. Wow, Emily está imbatible, rapidísimo, Emily. A ver, ¿alguien tiene dudas aquí? La única falsa es el tercer enunciado. A ver, los infantes de Carrión, luego de haberse casado con las hijas del Cid, demuestran su valentía en batalla. No moleste. Y a ustedes nada más, infante de Carrión, cobardes, cobardes. 3E, miserables además. 4, más mejor dicho, Tiago, vas a ver. Más mejor dicho. Uy, ¿qué pasó aquí? Si Omara dice 4D, ay, ya lo arreglaron, me estaba asustando porque vi algo. Me encanta Tiago porque lo ha hecho a propósito, para que despierten todos, porque todos estaban dormidos, ¿no, Tiago? Y por eso. Tiago también está colaborando, pues. A ver, dice, quédanse solos los 4. Todo el mundo se marchó. Tanta maldad meditaron los infantes de Carrión. Ajá, ellos son los protagonistas. Escuchadnos bien, esposas, doña Elvira y doña Sol. Ah, todavía fue con prédica. No me acordaba esto. Vais a ser escarnecidas. Escarnio. Ah, todavía le avisaron, educados ellos. Escarnecidas en estos momentos las dos. Nos marcharemos dejándoos aquí a vosotras y no tendréis parte en nuestras tierras del condado de Carrión. Ay, ay, ay. Le dices eso a unas mujeres, hijas de un magnate. Mal. Luego con estas noticias irán al campeador.
No tenían miedo. Ah, pero atrevidos. Y canallas, cobardes, miserables y atrevidos. 4, dedo, muy bien, excelente. 5, en el poema de Mío Cid, el Cid campeador, tras ser desterrado injustamente, restaura su honra a través de sus méritos militares y su fidelidad. Claro, regalito, regalito, regalito. Le gustó pues al rey. Eso es lo que yo digo, por favor. ¿No? Eso no lo dice el poema que le gustaba al rey y el rey sí, muy, muy convenido. No, no, eso después de la lectura. Perdonado y honrado por el monarca. Esta secuencia que describe la pérdida y recuperación del honor del protagonista no solo estructura la obra, sino que también refleja la concepción medieval de la honra, basada en la lealtad, el valor en combate y el reconocimiento real, el buen nombre, el buen nombre. Bien, muy bien, hemos culminado de manera exitosa. Todos en realidad están eh, sí, están despiertos y yo le agradezco a Tiago que al final todos despertaron. Tiago, te pasaste, eres lo máximo, muy buena salida. Vamos entonces, ya, vamos entonces a Renacimiento. Un momentito, vamos al Renacimiento y al Barroco, pero dentro del siglo de oro español.
Ya, listo. Gracias por esperarme. Me fui a abrigar porque la verdad es que está haciendo mucho frío, no sé por qué. O yo soy la que siento frío. Bueno, eh, igual, hay que abrigarnos y no enfermarnos, por favor. ¿Sí? Bien. Siglo de oro español, oro, etapa de esplendor cultural. Y literario, por supuesto. Allí tenemos este siglo, está dividido en dos periodos, el de Renacimiento, que tiene todas las características que ya hemos visto ya antes respecto a cómo es el hombre del Renacimiento del siglo XVI. Y está el otro periodo del barroco, ya un hombre más desesperado dentro de sus preguntas sin respuestas, en el siglo ya XVII. Y tenemos obras también. En el Renacimiento tenemos las obras, las églogas de Garcilaso de la Vega y Lazarillo de Tormes. En realidad el título es aún más largo, ¿no? La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades. Ahí está. Bueno, ¿cuándo se publica Lazarillo? 1554. Y eso, con recortes. Por eso es que alguien me dijo, no les digas cosas que tú sabes fuera del texto porque ellos se van a confundir. No, yo sí les voy a decir. Yo sí les voy a decir. Por eso les dije 5 cosas que deben saber antes de abordar, para que se entienda el contexto. Y luego, me parece que la semana que viene tenemos el Quijote. Ojalá solo, no creo, porque la vida de sueño también es bien pesada. O tal vez tenemos la vida de sueño y aparece el Quijote ya luego solo, ¿no? Bueno, eh, cosas que recuerden del Renacimiento. ¿Qué recuerdan del Renacimiento? A ver, les dejo el enfoque. El enfoque es antro, Antropológico, no, Dios ya no es el centro de las reflexiones, del mundo. Antropocentrismo. antropocéntrico, Muy bien, André Gael. Antropocéntrico. Así es. Se deja el teocentrismo. Ya, eso es lo primero. Recordando características, porque si no, no vamos a entender a este señor Garcilaso. Ahora, ¿dónde se inicia el Renacimiento? En Italia, Florencia. ¿Cuál es el emblema del hombre renacentista? Hay un hombre del Renacimiento, un humanista, Leonardo da Vinci. El hombre del Renacimiento seguía por principios como la proporción, voy a colocar, proporción, equidad, armonía, proporción, equidad, armonía, equilibrio. Quiero mostrar algo. Ahora les voy a mostrar algo. Un momento. No hay figura mejor que nos explique estos principios. Allí lo tiene. El David.
Claro, nosotros estamos acostumbrados a la belleza de cómo la ven hoy, es distinta, pero la belleza de hoy pues está equiparada o tiene un referente en los coreanos, ¿no? En el K-pop o también en los chicos del reality de Esto es Guerra, ¿no? Pero André, no te concentres en eso, sino en la mirada, ¿no? En la mirada, ¿no? En cómo está construido, ¿no? Que parece que mira al horizonte, la forma en cómo está, en cómo observa, esa tranquilidad, ese sosiego, ¿no? Esa palabra que has colocado ahí no la escuchaba hace 500 años. Es una palabra muy vieja, ¿sabes, no? Y mira este David Sia, te lo voy a mostrar ahora, con este David de Bernini. Este es un David también, es el David del barroco. Ya, profesora, a ver su rostro. Mira, no te vayas a asustar. Es un David que tiene movimiento. Mira su rostro. ¡Mm! ¿Ves? Desencantado, desesperado. Míralo. Y ahora mira al David del Renacimiento. Este David de Bernini ha perdido, ha perdido su ecuanimidad, sí, y tiene arrugas en la frente, eh, sí, claro, frunce el ceño, y en cuanto al movimiento, ¿no? Hace curvas, miren ustedes, curvas. O sea, para que entiendan eso en el arte, ¿no? El arte. Para que se entienda esta especie de pertenezco a un movimiento, pero también tengo esa mística y ese espíritu del movimiento. Distinta, el hombre, el sujeto del Renacimiento distinto al sujeto del barroco, ¿no? Que reflexiona, que busca, que siente la incertidumbre. Sí, un gol, ¿no? Claro. Es que su- o sea, la versión del hombre del barroco es todo tiene movimiento. No, no estaba nada estático como nos hicieron creer al inicio. Ya, entonces hay una diferencia entre el David de Miguel Ángel y el David de Bernini, por ejemplo. Sí, y así tenemos, esa es una escultura.
En la pintura también hay diferencias, por supuesto. La pintura del Renacimiento y la pintura del Barroco también. Pero ahí está la esencia y el pensamiento del hombre del Barroco y el hombre del Renacimiento. ¿Qué mayor proporción que esta? El dibujo de Leonardo da Vinci. ¿Qué está haciendo aquí? ¿O esto es un juego? ¿Qué cosa es esto? Ese es el hombre del Renacimiento. Ese es el hombre de Vitruvio. Y es la idea del hombre perfecto. Y lo que hace Leonardo da Vinci es un análisis matemático de esa perfección. Y bueno, siga él ahí también, puedes ver el pipilín, ¿no? En el hombre de Vitruvio. Pero lo que se busca es la armonía, la proporción en el cuerpo humano, ¿sí? Era posible buscar al hombre perfecto. Bueno, continuamos entonces. Vamos ya ahora sí con las diapositivas y no vamos a hacer a Garcilaso, ¿sí? Sino los temas que actualizó Garcilaso de la Vega. Ahí está. Miren, primero decirles que a mí me ha llamado siempre la atención Garcilaso de la Vega, porque Garcilaso de la Vega es el creador de las églogas. No sé si recuerdan, son 3 églogas, pero en el colegio hemos leído siempre la primera égloga, la que habla de Salicio y Nemoroso. ¿Sí? ¿Ya lo recordaron? Salicio y Nemoroso. Sí, la más famosa siempre es la primera, ¿no? Aquí creo que en imagen quiero buscar una imagen para que ustedes tengan. Égloga. Bueno, en realidad no pasteaban, sino que estos señores se la pasaban cantando sus penas, Salicio y Nemoroso. ¿Ah? André, ¿qué me está preguntando? A ver, se me fue acá. Ya, ahí estoy. Ya, otra vez. Ya, ya, sí, sí lo están viendo, ¿no? Entonces ahí que tenemos, les decía que me llamaba mucho la atención de Garcilaso de la Vega, y ahí hay una pregunta. Ustedes también siéntanse en la libertad de poderle contestar a los compañeros, también, con respeto, por supuesto, con respeto, ¿ya? Eh, y lo que hace es preguntarnos, André, sobre si estamos hablando del Inca Garcilaso de la Vega.
y ahí coloca un nombre. No estamos hablando del Inca Garcilaso de la Vega, sino de Garcilaso de la Vega, el poeta y militar español del siglo de oro. Ahora, como ustedes pueden apreciar, no vamos a hablar específicamente de él ni de las églogas, sino de los temas que él reactualizó, refrescó en la literatura. Temas italianos, tópicos italianos. Pero les decía que a mí llamaba mucho la atención que sea un poeta y un militar a la vez. Eh, Eso sí me llamaba mucho la atención. Y yo me imaginaba siempre que dejaba las armas durante el día, luchaba y en la noche se sentaba a hacer sus églogas y su poesía y me parecía eso delirante, ¿no? Yo decía, ¿cómo es que alguien puede hacer eso, ¿no? Deja las armas y se sienta a poder realizar metáforas. ¿Cómo así? ¿Cómo se logra eso? Hablar del amor. ¿Cómo logra eso Garcilaso de la Vega? Pero fue la educación que tuvo, pues. Fue la educación que tuvo. Conoce a Juan Boscán, ahí está. Es el que lo introduce en este mundo, ¿no? De eso no me quedan dudas. Juan Boscán es un poeta del Renacimiento. Y él es el que introduce, por ejemplo, las métricas italianas, eh, la, la octava rima, el terceto, el soneto, lo que antes sí venía dentro del temario. Y lo que hace Garcilaso de la Vega es, bueno, esto ya se introdujo, pero ya se dejó de ver y Garcilaso de la Vega lo trae a colación nuevamente. Y ahí tenemos los tópicos del Renacimiento. O sea, refresca la escena literaria. Es lo que hace. Porque en sus églogas están estos tópicos. El tópico del amor, por ejemplo. El amor, tenemos al yo poético que sufre, que habla de amor y todo se tiene que reflejar con el universo, con lo que le rodea. Si él está feliz, la naturaleza también es feliz, es equilibrada, armónica. Si él está triste, si él llora, si él sufre, a su alrededor se forma un caos. Eso es el amor. El destino, por ejemplo, el destino. ¿Qué pasa con el destino? Bueno, hay la posibilidad de enfrentar al destino. Los griegos nos decían que el destino es una fuerza superior, imposible de superar. Miren lo que le pasó a Edipo. Edipo dice, pero puedo huir. Y huye y regresa paradójicamente a su destino. Y no quiere decir que aquí se cambie el destino, pero hay la posibilidad de enfrentarlo. ¿Cómo? Les dije que habían dos pastores en las églogas. Salicio, que llora por Galatea, porque Galatea no lo quiere, Galatea lo ha abandonado, y Nemoroso, que llora por su novia muerta, ¿no? Y Elisa. Más adelante, ya en la tercera égloga, lo que hace Nemoroso es convertir a Elisa en una ninfa. Bueno, allí está enfrentando al destino, porque las ninfas no mueren. Tú la conviertes en una ninfa, ella no va a morir. Enfrentas el destino, pero no lo cambias. Quien va a cambiar el destino y va a descartar el chip del destino es Segismundo. Carpe diem, goza la juventud,
y la belleza. Pero la juventud y la belleza, ¿cómo reconoces esto en las estrofas? La juventud y la belleza tiene un enemigo. ¿Cómo se llama? Tiempo. Tiene que estar allí en carpe diem. Juventud, belleza, tiempo, mediante metáforas. Ahí ustedes tienen, miren, una muestra. Beatus ille, Beatus ille. Ay. Perdón, Beatus ille. A ver, Beatus ille se confunde con lugar ameno. Yo les comento qué pasa en Beatus ille. Beatus ille, este tópico italiano también, que se reactualiza gracias a Garcilaso, el poeta y militar español, ¿sí? Beatus ille es ensalzar la vida del campo. Ensalzas la vida del campo, esa tranquilidad, esa paz, ese sosiego, esa armonía del campo, pero hay un versus. ¿Qué lugar no tiene esa paz, esa armonía, esa calma? La corte. La corte. Esta naturaleza bucólica, arcádica de los pastores, de esta naturaleza en equilibrio versus lo que sucede en la corte, que ya hemos visto que sucede en la corte, ¿sí? En la corte hay deslealtad, envidia, traición, calumnias, porque todos quieren estar al lado del rey, lambiscones, ya saben, Beatus ille. Lugar ameno. El hombre del Renacimiento sabe a la hora de configurar dentro de sus poemas este paisaje bello, pero armónico, en proporción. No, ustedes no van a encontrar en las églogas que de pronto el poeta estaba feliz, Salicio estaba feliz, dichoso, y de pronto vio una oveja rosada. No, no va a pasar eso. O sea, no hay un desborde de esa, de ese paisaje bello. Nada lo afea, eso es cierto. Vamos a las églogas y no vamos a encontrar huaicos, barro, eh, ceniza. No, no, no. Ese lugar ameno no puede ser afeado por nada. Pero tampoco me voy a ir a los extremos, en que de pronto llueven flores del cielo. Eso no pasa, no pasa. El lugar es bello, pero en armonía. Otra vez, la bendita proporción. Ustedes siempre, Renacimiento, Da Vinci, hombre de Vitruvio. Ya está, proporción. Bien, esos eran los puntos que luego van a tener un desarrollo. Ahora vamos a la narrativa renacentista, novela picaresca y las características. Bueno, lo que deben saber antes es que, primero, la iglesia no se ha ido del todo como institución, está allí, todavía tiene poder. Si bien es cierto, ya no es el centro de los estudios, de la reflexión, y el hombre del Renacimiento tiene una fe a la creatividad, tiene una fe en la razonabilidad del hombre, pero Dios y la fe están en la intimidad del hombre, el Renacimiento. Así que como institución la iglesia tiene que controlar, ¿no? Estos momentos. ¿Y cómo los controla? Bueno, hay un tribunal de la iglesia. No sé si ustedes han visto el tribunal de la iglesia. ¿Cuál es ese tribunal de la iglesia que controla? ¿No saben? El tribunal, exactamente, la Santa Inquisición. La Santa Inquisición, ¿sí? De santa no tiene nada porque cometió tantas atrocidades y delitos, tenía métodos,
sí, tenía castigos para todo aquel que hable demasiado, cuente demasiado. Yo voy a decir sepa demasiado también, ¿no? Les voy a mostrar algo. Y, y bueno, aquí también hubo, ¿no? Un brazo de la, de la Inquisición. Voy a mostrar algunos pavorosos métodos que utilizaba claro, por supuesto, André, tú lo has dicho, la tortura, la tortura. Entonces la gente, pues, no se autoinculpaba, pues, de tanto que los torturaban. O sea, yo no quiero que me torturen, ya, pues, digo, ya que soy culpable. ¿Qué iba a hacer? Yo quería vivir. Te sacaban las uñas, te metían de cabeza al agua, te quitaban los dientes, te amarraban en una rueda, con púas además. Bueno, y si a todo eso le sumabas si eras mujer, sea respondona, opinona, blantina, ya está. Sí, no podías hablar si eras mujer, ¿no? O sea, aquí tenemos otro que les voy a mostrar. Bueno, pues el autor de la novela picaresca debía cuidarse de la Inquisición. Eran los curas, Xiomara. Pero ¿cómo? ¿Cómo puede ser posible? Es que ustedes son personas buenas, no tienen malicia todavía. Son los curas. Por cierto, por cierto, ahora los cardenales están en el cónclave. Ya, y yo les dije que vean la película para que sepan de qué trata el cónclave. Vean la película, no se lo pierdan. Volvamos. Bueno, entonces el autor, por ejemplo, de una novela picaresca, que lo que buscaba era denunciar lo que estaba sucediendo en su momento, 1554 comenzaba la crisis en España. Comenzaba la crisis, seguramente antes. O sea, los reyes tenían todo, pero el pueblo vivía en hambre. Ahora, yo no estoy diciendo que un poblador que pasaba hambre es el que ha escrito Lazarillo de Tormes. Ojo con eso. Para mí fue un humanista, un sabio, pero se tenía que cuidar de estos sádicos, como dice Xiomara. ¿Y cómo me cuido? Bueno, esta novelita de denuncia, porque va a denunciar al clero, a la iglesia corrupta, ¿sí? Que tienen tanta fortuna y tanta riqueza en su tiempo, 1554, primera mitad, fines de la primera mitad del siglo XVI, tienen tanto dinero, ¿sí? Tanta riqueza, tanta fortuna, tanto oro, tanto brillo, y la gente se muere de hambre. La gente busca pan, como Lazarillo, y no le dan. Lazarillo recibe, ¿sí? Recibe los maltratos de parte de la iglesia. Lazarillo le dice a sus amos de la iglesia que tiene hambre, y son los hombres de la iglesia que le niegan el pan. Pero no que la iglesia seguía por los principios cristianos, pamplinas, pamplinas. Por eso les digo, vean el cónclave. Entonces, ¿qué está pasando? Ah, bueno, voy a denunciar, pero denuncio, me tengo que cuidar de la Inquisición
y denuncio y además maquillo la denuncia. ¿Cómo maquillamos la denuncia? La realidad triste, ¿cómo la maquillamos? Con humor, con parodia, ¿sí? Porque si no, Carlos Álvarez estuviese hace tiempo en la cárcel. Pero con humor puede parodiar a la señora Dina. Ustedes vean cómo imita a la señora Dina. Y también el autor de esta novela picaresca utiliza el humor, la parodia. Pero el tono es realista, porque yo no puedo hacer denuncias con fantasías. En tono fantástico yo no puedo denunciar. Eso es lo primero. Ahora, el protagonista de esta denuncia no puede ser el caballero medieval, pues, porque como bien dijo Xiomara, el caballero le rinde lealtad, le debe lealtad a su rey. Y el caballero es un hombre de fe que reza. Entonces no puede ser, pues él no va a mostrar la denuncia. Tiene que ser un pícaro, tiene que ser lo contrario al hombre, al escudero, al hombre, al caballero medieval. Alguien que no tenga honra, que no tenga honor, que no tenga buen nombre, que sea un pobre diablo, ¿no? Un don nadie, para que pueda filtrarse en todos los estamentos. Y como es un don nadie, nadie lo ve. Entonces, eso es lo que pasa con Lazarillo. Lazarillo se puede filtrar en todos los estamentos. Otro punto, los pícaros, si es que alcanzan ingresar al estamento social, a la pirámide social, porque Lazarillo alcanzó ese nivel, se convirtió en pregonero de vinos, se casó, tuvo su casita, bueno, estaba en la base, pues, ¿no? En la base, está bien, ¿no? La base del estamento social, pero nunca deja de ser pícaro. El pícaro es el protagonista, desde el inicio hasta el final. Y está en primera persona para que la gente cuando lea crea que el autor de esa novelita epistolar en cartitas, crea la gente que lee que él es el que ha escrito. La gente se equivoque y piense en aquel tiempo, en aquel tiempo, siglo XVI, piense que un tal Lazarillo de Tormes había escrito eso. Porque él lo está contando en primera persona. Yo soy Lazarillo de Tormes, nací en el río Tormes, mi padre era un ladrón y así comienza. Imagínense. Ahí está. Inteligente el creador de Lazarillo de Tormes. Inteligente. Sí. Bueno, y gracias a esa pequeña obra que todavía no tiene un argumento sólido construido. ¿Por qué? Porque yo puedo presentar las partes del Lazarillo, los puedo presentar como islas. Entonces no tiene un hilo temático conductor que una todas esas partes, todavía no hay eso. Por eso es que hablamos de carencia de unidad argumental. O sea, no hay capítulos, ¿no? Esas cosas no hay. Lo que sí tiene el Quijote. Lo que sí tiene el Quijote. Pero ya saben, yo ya les dije, para mí Cervantes no es de este mundo, es un extraterrestre. Pero él logró eso, esa unidad argumental. Porque el Quijote lo tiene todo, todos los temas lo tiene el Quijote, todo. Y tiene esa unidad argumental también. Vamos con las claves, jóvenes. Muchas gracias por su atención, porque participan. Claro, los que participan, ¿no? Los que participan. ¿Dónde está mi? Copien esto, por favor. Claro, como la tendencia es realista, me sirve también de documento sociológico, ¿no? Cómo eran las clases medias, las clases populares. Bueno, las clases populares tenían hambre. Ahí están las claves. Les agradezco su atención y, por favor, la literatura no es ingenua. La literatura no es ingenua. La literatura de ahora tal vez, ¿ya? Antaño la literatura no ha sido ingenua. Ha obedecido
a objetivos claros, plenos. Y ya se viene Segismundo y el Quijote. Ojalá el Quijote solo. Ojalá solo. ¿Ya? Nos vemos, cuídense. Muchas gracias por participar. No se olviden de las imágenes, ¿sí? Al margen de la chacota, las imágenes también nos dan, no, nos dan cierto panorama de lo que pasaba, ¿no? Muchas gracias, cuídense y nos vemos la siguiente semana 6, ya la semana 6.